Continuamos con nuestro estudio Las señales de los tiempos. Y hoy vamos a ver, ya vamos a entrar en una recta donde ya no vamos a estudiar los principios de dolores, sino ya las señales que son muy cercanas a la venida del Señor. Amén. Pero así como ese paso para entrar ya lo más cercano a lo que la Biblia habla como las señales así rojo, que la alarma está roja, vamos a estudiar por último, que antes de entrar a esas, lo que Pablo dice allí acerca de un asunto que va a acontecer antes de la manifestación del Señor Jesucristo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 3. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, hermanos. Eso es bastante importante porque aún en muchas épocas, en muchas partes, en la iglesia se habla a veces de la venida del Señor de una manera, de una interpretación bastante rara. Eso ha llegado al punto de varias sectas decir que ya viene el Señor, dar fechas, hablar de venidas secretas, hablar de muchas cosas porque desconocen lo que dice la palabra. Y algo así posiblemente era lo que le estaba sucediendo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses comenzaron de alguna manera a pensar que la venida del Señor en su tiempo ya era algo inminente y que ya venía el Señor. Dice Pablo que parece ser que hasta algunos dejaron de trabajar, algunos dejaron de estudiar. O sea, se tomó el punto de una manera tan desequilibrada y fuera de las escrituras que eso causó un problema en medio de la iglesia. Entonces Pablo, para corregir ese problema que había en la iglesia, comienza a decir varias cosas que van a suceder antes de que el Señor venga, para que los cristianos no se dejen turbar y sepan claramente cuándo viene el Señor, ¿sí? Porque también está ese desequilibrio al no entender lo que el Señor dijo que iba a suceder antes que Él viniera. Porque sabemos que el Señor no ha venido secretamente, porque antes que el Señor venga, debe venir ¿quién? El anticristo. Sí, eso lo dice la palabra claramente. Entonces, no hay ninguna venida secreta del Señor. Lo que es secreto es el día y la hora. ¿Sí? Entonces, Pablo da dos señales fundamentales antes de la venida del Señor. El Señor ya había dicho varias en Mateo 24. Daniel también nos dice varias. Hoy vamos a ver la que Pablo habla en este pasaje. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, antes de que el Señor se manifieste y regrese en las nubes, va a haber un tiempo en la historia de la humanidad donde va a ser muy clara y muy nítida la apostasía. En los últimos tiempos, aún una señal que precede al anticristo es la apostasía, y es el tema que hoy vamos a compartir, sobre la apostasía. Ya lo hemos hablado en algunos lugares, pero no ha quedado grabado, entonces es bueno volverlo a tomar. Creo que acá no lo hemos hablado con detalle, acá damos puntazos cada rato, pero así en detalle no. Entonces hoy vamos a hablar un poco más en detalle por la palabra. ¿Qué es lo que la palabra habla de la apostasía? Miren, hermanos, hay algo diferente entre apostasía y falsedad. Ya hablamos de los falsos cristos y los falsos profetas. Los falsos cristos fueron personas que por la intervención del espíritu del anticristo fueron engañados, ¿sí? Nunca fueron de nosotros, aún salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los falsos profetas son personas que hablan en nombre de Dios, pero cuando miramos los pasajes, ni nacidos de nuevo eran, ni hijos eran, ¿sí? Eran personas que en un ambiente religioso sintieron de alguna manera un llamado de Dios y hablaban en nombre de Dios, pero todo desde su raíz es falso. La apostasía no, hermano. La apostasía habla de personas que estuvieron en el camino y apostataron. Apostatar significa salirse del camino. O sea, quiere decir que en algún momento estuvieron en el camino,
personas nacidas de nuevo, personas que son cristianas, pero que en algún momento del camino se extraviaron. Y el Señor anuncia que la iglesia en los últimos tiempos va a ser testigo de una gran cantidad de personas que queriendo seguir a Dios, tal vez con el llamado de Dios, también, tal vez con ministerios de Dios, en algún momento del camino se extraviaron. Apostasía. A ver. Entonces vamos a ver otro pasaje donde Pablo nos comienza a hablar de esa apostasía. Hoy tal vez solo veamos uno de esos aspectos que es muy sobresaliente en aquellos que han tomado el camino del error, aquellos que se han extraviado de la senda de Cristo y del Evangelio. ¿Ve? Entonces el primer pasaje de Pablo lo dice ahí en el capítulo 17 de Hechos, 20 de Hechos. Pero antes le damos primero, ténganlo ahí, pero antes le damos unas palabras de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces mira que Pablo comienza a hablar de personas que tal vez enseñan otras cosas y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un tipo de personas que al ver la palabra no se conforman a ella, sino comienzan a enseñar otra cosa. ¿Sí? Se extravían de la enseñanza, salen de la doctrina de los apóstoles, salen de la enseñanza de la palabra en su plenitud. Y miren lo que dice, ellos comienzan a delirar, no saben nada de las cosas. Y miren lo que al final dice en el versículo 5, dice, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Sí? O sea, estas personas aprovechan la fe de algunas personas, tal vez el ministerio que ellos han recibido, como una fuente de ganancia. En el tiempo de Pablo ya lo sabía, dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mira lo que dice Pablo, que buena cosa es para el creyente creer en el Señor y contentarse con lo que Él tiene. Sea poco, sea mucho, es un gran lucro, es un gran beneficio espiritual cuando tú eres agradecido con lo que tienes. ¿Sí? La mayoría de las personas creen que tener más medios económicos, tener mejor sueldo, un mejor trabajo, mejor economía, los va a tener estabilidad y, si lo podemos decir, una felicidad interior. Mentira, hermanos. Si tú con lo poco que ganas no eres agradecido con el Señor, no lo vas a hacer cuando ganes más. Si tú con lo que tienes no eres agradecido con el Señor, no lo vas a hacer cuando tengas mucho más. El corazón del creyente debe aprender a gozarse y a satisfacerse en la condición que el Señor lo haya puesto, sea mucho o sea poco. Tenga para gastar o esté pasando necesidad. Nuestra vida no puede depender de si tenemos o no tenemos dinero. ¿Sí? De lo que compramos o lo que no compramos. A veces nosotros nos sentimos mal porque el de al lado tiene y yo no tengo. Porque el de al lado puede y yo no puede. Nuestro gozo, nuestra alegría debe ser el Señor y su voluntad. ¿Sí? Si su voluntad es que yo tenga, gloria al Señor. Si su voluntad es que por algún tiempo yo padezca necesidad, gloria al Señor. No debe depender de eso, ¿sí? Pero vivimos en un mundo consumista donde si tú no tienes el mejor celular, el mejor computador, el mejor carro, ciertos beneficios económicos, pues tienes una vida miserable. Eso es un engaño de Satanás, ¿sí? Eso es antibíblico. Mira lo que dice Pablo, dice, pero gran ganancia, o sea, tú has obtenido algo cuando tú tienes piedad y la vas acompañando de contentamiento.
Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada que podremos sacar. ¿Sí? Uno se esfuerza por construir su casa y el día que se muera no cabe en el ataúd, hermano. Ni la cama, ni los muebles, ni todo lo que poseemos. Nada de eso nos vamos a llevar. ¿Sí? La vida no consiste en eso, ¿sí? Y dice, así que, mira lo que dice Pablo. Pablo es bastante sincero, sencillo, ¿sí? Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué Pablo dice esto, hermano? Por lo que vamos a ver ahorita. Porque él viene haciendo ese preámbulo para llegar a una palabra. Mira lo que dice en el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahí está el comienzo, hermanos, de muchos hombres que siendo hombres de Dios, con ministerios tremendos, hermanos, con llamados, con milagros, con señales, en algún momento el corazón del hombre comenzó a desear algo, que enriquecerse. Mira lo que pasó. Caen en tentación y lazo. Y en muchas cosas necias. En muchas codicias necias y dañosas. Mira esta frase. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, y aquí viene como la explicación de apostasía, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Mira la apostasía que describe Pablo. Es una apostasía, si lo podemos decir como un documental se llama. Es una apostasía evangélica que corre tras las riquezas y el dinero. Eso es apostasía, hermanos. Extraviarse de la fe. No contentarse con lo que el Señor nos ha dado, sino anhelar, codiciar algo mucho más y usar el nombre de Dios para eso. Eso, según la Biblia, es apostasía, hermanos. Y entonces vamos a ver las características de la apostasía y algunos ejemplos que nos muestra la palabra para guardar nuestro corazón y huir de esas cosas. ¿Sí? Pablo dice, a los tales no los oyáis, oigas y huye de ellos. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que dice Pablo. Ahí en el capítulo así de Hechos 20, Pablo le dice lo mismo a los hermanos y es bastante tremendo. ¿A quién se lo dice, hermano? Pablo no le está hablando a niños cristianos, Pablo no le está hablando a hermanos nuevos en la fe, Pablo le está hablando a ancianos, Pablo le está hablando a predicadores, Pablo le está hablando a pastores, a personas que tenían el liderazgo en medio de la iglesia. Ustedes conocieran la cantidad de testimonios de hermanos que el Señor los llama de una manera tremenda, los envía, comienza a usarlos y a usarlos hasta que llega el dinero, hermano. Y esa es la caída de más de uno. Y caen en cosas vergonzosas, hermano. Aquí nos sentamos varios hermanos. Me contaron el testimonio de un hombre en Cúcuta, un siervo de Dios. El Señor, hermano, ustedes ya quisiera uno el Señor usara como usaba el Señor a este hombre. Hasta cuando la congregación comenzó a prosperar y comenzó la codicia, hermano. Este hombre llegó al punto que una hermana iba a vender la herencia y llegaba al otro día a la casa. La palabra dice que el diezmo es para el Señor, necesito no sé cuánto de lo que recibió de herencia, exigiendo y cayendo en cosas necias, hermano. Mira lo que decía Pablo. Entonces estamos en el capítulo 20.
ahí en su discurso de despedida, ahí en Mileto, en el versículo 26, podemos decir. Dice, está despidiéndose porque el Señor le ha dicho que no va a volver a ver a los hermanos. Dice, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira el asunto tremendo, hermano. Estos no eran hombres puestos por hombres. Estos eran puestos por el mismo Espíritu Santo. Estos hombres habían recibido un encargo de Dios para apacentar la iglesia. Eran pastores, eran ministros, eran siervos de Dios. Pero miren, hermanos, el corazón del hombre es engañoso. Y Pablo, conociendo la condición del hombre, les dice, mire, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Esos son los apóstatas, hermano, que no perdonarán al rebaño. Pero no solo vienen de afuera, mira lo que dice Pablo, y de vosotros. ¿Sí ve que apostasía es aquellos que son y salen, se extravían del camino, se apartan? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de días no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Y mira esa frase de Pablo, hermanos, porque Pablo fue fiel, combatió la batalla de la fe hasta su muerte. Mira lo que Pablo decía: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Sí ven esa contrariedad? Sean fieles. Y pone el ejemplo de él. Mire, yo no he codiciado plata, yo no les he codiciado vestidos, yo no he codiciado nada de ustedes. Es más, en muchos lugares Pablo se rehuía a recibir ofrenda a los hermanos, porque los hermanos eran un problema. A los corintios Pablo no les recibía ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos daban, pero hablaban, murmuraban. Entonces Pablo, para no causar problemas y conflicto, prefería no recibirle ni siquiera ofrenda a los santos. Entonces, hermanos, ¿qué dice la palabra acerca del dinero, acerca de las riquezas? ¿Será que ese evangelio que hoy es tan popular en nuestros días sobre la prosperidad es bíblico? ¿Se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús o se ha extraviado? Y lo que muestra es la característica que el Señor dijo como una señal por Pablo de los últimos tiempos: apostasía. Miren, tú puedes leer así por encima los evangelios y vas a ver claramente la enseñanza del Señor Jesús acerca del dinero. Leamos algunos antes de mirar cualquier esto. Mira lo que decía Lucas, lo que dijo el mismo Señor ahí en el capítulo 16 de Lucas. Dice, 16:13, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mirad cómo el Señor le habla a sus siervos, ¿sí? Está hablando de los siervos, de aquellos que han recibido el encargo de Dios. Mira, el Señor les dice a sus siervos así: es tan sencillo como esto. O ustedes escogen servir a las riquezas o escogen servir a Dios. No pueden quedarse en la mitad del camino. Porque si usted sirve a uno, menosprecia al otro. Eso es, en palabras sencillas, es esto. O nosotros predicamos a Cristo o nosotros predicamos las riquezas. O nosotros buscamos a Cristo o buscamos las riquezas. O nosotros anhelamos que en Cristo sea formado en los hermanos o nosotros anhelamos las riquezas de los hermanos. Pero eso que existe hoy en día, que sale el predicador, comienza a predicar media hora,
conforme a la Biblia. 40 minutos conforme a la Biblia. Y cuando llega al final del mensaje, coge el mensaje y todo lo lleva a la prosperidad. ¿Qué es eso? Menospreciar al Señor. ¿Sí han visto? Tú cogen un mensaje, comienza bien, avanza bien. Cuando tú dices, bonito el mensaje, lo desembocan todo en la prosperidad. ¿Sí? Esa mistura es deshonra para el Señor mismo. Mira cómo Él lo dijo. El Señor le dice a sus siervos, o me sirven a mí o les sirven a las riquezas. Y mira el 14 lo que pasó. Y oían también todas estas cosas los fariseos. O sea, el Señor le hablaba a sus discípulos, pero eso también lo oían los fariseos, que eran avaros. Y mira esto. Y se burlaban de Él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces nosotros debemos pensar, hermano, cuál es lo importante y lo fundamental para Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo importante y fundamental para Dios? Su Hijo, su palabra, su evangelio, el amor a los hijos, el amor a la iglesia, el amor a las ovejas. ¿Sí? ¿Qué es lo importante para los hombres? ¿Qué buscan los hombres natural? Miren, hermanos, hoy en día tenemos un evangelio que le promete a las personas, un evangelio apóstata, que le promete a las personas todo lo que ellas quieren, todo lo que ellas necesitan, todo lo que ellas desean, como si Dios fuera el banco que les va a solucionar a usted todos los problemas, todas las necesidades. Cristo las va a solucionar. Ese no es el evangelio de Dios, hermano. Eso lo promete también un brujo. Miren, es tan terrible que el evangelio y la prosperidad no se encuentran en la boca del Señor, pero sí se encuentra en la boca del diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo, hermano, el diablo fue el que prometió prosperidad a aquellos que lo habrían de adorar. El Señor no prometió prosperidad. Otros pasajes de la boca del mismo Señor. Marcos capítulo 10. Y eso que escogimos pocos, porque en realidad el Señor habla del asunto. Entonces sale el predicador que por astucia engaña y dice esto. No, pues es que el Señor Jesús habló muchas veces del dinero. Entonces tú le dices, sí, todas las veces que habló de tener cuidado. Dijo, no, mire, las parábolas de las minas y los talentos. ¿Qué es eso? Plata. Pero el Señor le dice, el reino de los cielos es como. O sea, Él va a usar esa cosa natural que es el dinero y la manera de negociar para mostrar una ¿qué? Realidad espiritual. Y la recompensa no va a ser aquí, hermanos. ¿Cuándo va a ser la recompensa? Cuando el Señor vuelva. ¿Sí? Cogen pasajes. Dicen, el Señor era rico, hermano. En ninguna parte dice que el Señor era rico. Aún parece ser que por lo que muestran las palabras, sus padres eran pobres. Porque cuando fueron al templo a dar la ofrenda, dieron la ofrenda de los pobres, 2 tórtolas. No tenían ni para un cabrito, ni una vaca, ni nada. ¿Tenían para qué? 2 tórtolas. Esa era la ofrenda de los pobres, hermano. Marcos capítulo 10. Es un pasaje bastante conocido, desde el versículo 17. Vamos a leerlo rápido. La historia del joven rico, ¿sí? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mira las preguntas y la respuesta. Maestro, ¿qué haré para hacer la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me dices bueno? Si solo hay bueno, uno, Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor? No hay ningún hombre bueno que pueda hacer algo para obtener la vida eterna. Entonces le dice, bueno, le dijo el Señor, bueno, como ellos sean religiosos, le dice, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo, maestro,
Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mira lo curioso. El Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Por qué no se lo dijo de primeras? Porque ese de una vez lo había eliminado. Entonces comienza por los bordes y el hombre dice, no, yo todo lo he guardado. Entonces el Señor le va a mostrar que él no ha guardado ni siquiera el primero. Bueno, si tú has guardado todos estos mandamientos, véndelo todo por Dios. ¿Qué es el primer mandamiento? Amarás al Señor sobre todas las... Sí, con todo tu corazón, con todo. ¿Sí? Entonces el hombre, al ser, mira lo que dice. Entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto guardado. Entonces Jesús le dijo, mirándole, le amó y le dijo, Señor no se lo dijo así como por mala clase ni nada, sino porque lo amaba. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mira la contradicción a los tiempos de hoy. Jesús viene un rico y le dice, mira, ¿quieres seguirme? ¿Quieres tener vida eterna? Déjalo todo y dalo a los pobres. Hoy no, hoy es, ven, sigue a Jesús y vas a hacerte rico. Si es la contrariedad, el Señor invita a los hombres a despojarse de los bienes materiales, y hoy la apostasía invita a los hombres a que Jesús le va a dar todo lo que ellos quieren. Si viene un rico a ti, ¿tú cómo lo evangelizarías? No, pues hermano, hablemos solo del amor de Dios, porque si se convierte va a ser una bendición para la iglesia, ¿no? Porque todo se mueve con dinero, necesitamos que haya personas que cooperen con la obra. El Señor hubiera podido pensar así, ¿no cree? Pero ¿qué le dijo el Señor al rico? No, vende todo y dáselo a los pobres. Despójate de toda esa carga que tienes y sígueme. ¿Por qué? Porque el Señor sabía el amor profundo que tenía este hombre hacia sus riquezas. Y eso en las cosas del Señor, cuando el hombre... El problema no es tener o no tener, el problema es cuando el hombre atesora eso en su corazón, no le da lugar a Dios. Miren hermanos, ¿dónde quedan aquellos hombres como Bernabé? Que Hechos cuenta el testimonio de él, que era un hombre que tenía una gran herencia, la vendió y la dio. Y no la dio para recibir 10 veces más. Porque hoy en día ese es el dicho, ¿no? Que tú no vas a recibir si antes no has sembrado. Entonces la ley de la siembra y la cosecha. Entonces tú no puedes pedirle a Dios que te dé si no has sembrado. Es una doctrina que se ha llevado al extremo, porque si bien cada uno de nosotros, como dice Pablo, como tenían la costumbre en las iglesias, cada uno debía apartar según hubiera prosperado para el Señor. ¿Sí? Pero no es esa manipulación codiciosa y ambiciosa de querer enriquecerse en el nombre del Señor. Eso fue lo que desvió a muchos. Entonces mira, los discípulos, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Entonces se asombraron, pero el Señor le dijo, bueno, que es imposible para los hombres, o sea que es posible para Dios, o sea que Dios sí puede llegar a convencer a personas que lo dejen todo por el Señor. Bernabé es un caso. Miren, la iglesia de Jerusalén es un gran testimonio de eso, ¿no? Todos vendieron todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿sí? Y todo se repartía en igualdad. Pero es que hoy en día a las personas se les pide, y entre los santos hay necesidad, y el que está allá al frente se ha enriquecido. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Otro pasaje del Señor Jesucristo ahí en Mateo, hermanos. Mateo capítulo 13. Sí, por encima por lo menos. Mateo capítulo 13, versículo 22. Este versículo no solo muestra el peligro que hay de extraviarse, sino lo dañino que puede ser la ambición y la codicia en el corazón de una persona. Mira lo que dice el Señor en el 13:22 cuando Él comienza a explicar la parábola del sembrador. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el Señor dice, miren, una de las cosas que puede destruir la palabra de Dios en la vida del creyente es ¿qué? Es las riquezas. El afán por las cosas de este siglo. Que tú escuches la palabra, pero estés tan preocupado por cómo vas a comer, cómo vas a vestir, qué vas a hacer mañana, cómo vas a sostenerte, cómo vas a hacer aquello. Eso daña la palabra de Dios. ¿Sí? Pero mira el peligro. Hoy la palabra de Dios lleva incluido en la riqueza. O sea, esto es todavía más terrible, porque el Señor dice, bueno, se siembra la palabra, pero si usted es codicioso y ama eso, eso va a dañar la palabra. Pero hoy en día la misma palabra que se predica tiene el mal encerrado. Es como, miren hermanos, tú puedes escuchar un mensaje que dure 50 minutos, 60 minutos, muy bien en la palabra de Dios. Pero si al final de los 5 minutos le meten ese aspecto de la prosperidad, es como si tú coges un vaso de agua y le echas 2 goticas de cianuro. No necesitas tener todo el vaso lleno de veneno. Con 2 gotas te intoxicas. Hasta te mueres. Así es la predicación del Evangelio. Si una persona dirige su palabra y la termina llevando a lo que es la prosperidad, la riqueza, ese Evangelio errado, todo lo que tú has comido está contaminado. ¿Sí me hago entender? No necesitas comer no necesitas que se te hable toda la prédica de prosperidad, pero si al final la desembocan en eso, es peligrosísimo para el creyente. Porque pierde todo su valor la palabra. Entonces vamos a ver el caso de algunos pasajes de la palabra donde Dios mismo nos mostraba cómo algunos de sus siervos, de sus profetas, tergiversaron el llamado de Dios, profanaron el ministerio que el Señor les había dado, apostataron del trabajo que el Señor les había encomendado. Como dice un hermano por ahí, se prostituyeron. Vamos a leer esos pasajes. El primero que vamos a leer es Números, capítulo 22 creo. La historia de Balaán. Este profeta, casi todos los apóstoles cuando hablan de los peligros lo recuerdan, ¿sí? Pedro lo recuerda, Judas lo recuerda. Entonces mira lo que dice, Números, capítulo 22. Todos conocen la historia de Balaán, ¿no? El pueblo de Israel iba saliendo de Egipto y iba atravesando el desierto, pero en la medida que ellos iban caminando, Dios respaldaba y bendecía al pueblo de Israel. Entonces los enemigos tuvieron temor de lo que Dios estaba haciendo con Israel y mandan contratar el profeta para que maldiga al pueblo de Israel. Entonces lo primero que podemos decir, hermano, es que el ministerio que Dios le ha dado a un hombre en su casa por el Espíritu Santo tiene como prioridad, ¿cuál es? Servir a Dios mismo. ¿Sí? Por algo Pablo decía siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. Pero ¿cuál es el error de muchos hombres? Que por el amor a la recompensa, ¿qué? Prostituyen su ministerio. ¿Qué es eso? Cuando las personas no pesan en la palabra de Dios, lo que Dios dice, sino el lucro que van a sacar a un asunto. Y mira que este es el caso de Balaán, el error de Balaán, el camino de la perdición de Balaán. Y mira lo que dice en el versículo 6, ahí están hablando ya con él. Ven pues ahora te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balaam. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios a Balaán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios, Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo, quizá podré pelear contra él y acecharlo. Entonces dijo Dios a Balaam,
Mira la palabra de Dios, que es su voluntad. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Imagínate todo lo que el Señor venía haciendo con Israel, como para que el mismo profeta de Dios venga a maldecir a Israel. La palabra de Dios es, no vayas. La palabra de Dios es, ¿qué hacen estos hombres aquí? ¿Sí? O sea, el profeta no debió ni siquiera participar de esa conversación, hermano. Él era llamado. Mire, una persona que es llamada al servicio del Señor es una persona que ha de ser, ¿qué? Santa, apartada, consagrada para el Señor. Él ha recibido un gran privilegio de Dios, que es servirle a Dios mismo. Y el Señor le habla a Balaán, y Balaán recibe la palabra del Señor y la obedece la primera vez. Pero miren, hermanos, algo que nos muestra este pasaje, hermanos, es que en la primera vez realmente no se prueba el corazón. Cuando viene la tentación y tú lo resistes la primera vez, así de esto, puede ser una reacción, si lo podemos decir, espontánea. Pero cuando la prueba viene otra vez, la tentación viene 2 veces, ahí comienza a ver si el corazón está firme o no. ¿Sí? Tú puedes coger algo y le pegas la primera vez, es difícil que algo se rompa la primera vez. Si tú lo quieres romper, le das 2 veces. ¿Sí? Y miren, tarde o temprano todos somos probados. ¿Por qué se manifiesta la apostasía lo último? ¿Por qué, digamos, la iglesia en los primeros siglos no tuvo esta tentación? Porque la iglesia estaba padeciendo, ¿qué? Persecución. Y Satanás, que es astuto, sabía que Satanás mataba a un creyente y surgían 10. Los hermanos aquí en México, en Chiapas, decían, venían a perseguirlos hace poco, unos años atrás, mataban una familia y se convertían en 3. Entonces Satanás, que es astuto, que él sabe que el pueblo de Dios, cuando está siendo perseguido, generalmente muestra mayor fidelidad al Señor. ¿Qué hace? En vez de mandarlo a perseguir, les manda dinero. Esa es la tentación de la iglesia de nuestro tiempo, de la odisea, la riqueza, la ganancia, la prosperidad. Hoy tenemos todo a nuestro favor para prosperar en el nombre del Señor. Y eso, mira, la segunda vez dañó el corazón del profeta. La primera vez no, la segunda vez sí. La segunda vez no encuentras la voluntad perfecta del Señor. La segunda vez encuentras el permiso que el Señor le da a sus siervos de ejercer su libre albedrío. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Mira lo que dice. No vayas. Y en el 13, así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque mira esta frase, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, él sí quería ir. ¿Sí? ¿Se no le ha pasado que viene un niño a pedirte permiso? Entonces tú le dices, no vas. Entonces sale el niño diciendo, es que mi papá no me deja ir. ¿Pero qué está diciendo? Yo quiero ir, pero mi papá no me deja ir. ¿Sí? Así fue el profeta. ¿Por qué? Porque desde que él vio llegar a estos príncipes con las cosas que traía, su corazón ya se antojó. ¿Qué cosa, hermano? ¿Cuántas personas, hermano, cristianos, tal vez pasando hoy necesidad, Satanás viniera a presentarles riquezas y todo a su favor? ¿Cuántos dejarían el nombre del Señor? ¿Cuántos sacrificarían reunirse? ¿Cuántos sacrificarían estar con su... Bueno, tantas cosas, hermano. Yo conozco, miren, nosotros crecimos con jóvenes así. Todos crecimos en el Señor. Unos estudiaron unas carreras, unos hicieron esto, unos hicieron esto. Los que más prosperaron en su universidad y su trabajo, hoy no están con nosotros. ¿Sí? Ese es el lazo con el que Satanás muchas veces coge a los hijos de Dios, los ahorca y los saca de la casa. A veces nosotros, un hermano decía, nosotros debemos estar dispuestos a vivir una vida más sencilla por amor al Señor. Más sencilla, hermanos, por amor al Señor. A veces los hombres sacrifican mucho por una estabilidad. Qué cosas, ¿no? El Señor nos ayude.
Pero hoy en día hablar esto no es que somos hijos del rey. ¿Quién ha visto un hijo del rey pobre? Sí. Lo que ellos no entienden es que el rey, para hacerse rey, se hizo pobre, para enriquecer a muchos. Y aquellos que se van a sentar como reyes con él, también se han tenido que hacer pobres. Mira lo que sigue diciendo. Y entonces el Señor no lo dejó ir, pero el Señor escuchó eso y después lo va a dejar ir. ¿Sí? Porque cuando el Señor ve que su siervo no le obedece por amor a Él, Él lo entrega a su deseo del corazón. ¿Sí? Qué cosa terrible, ¿no? Y dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que nosotros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no me dejes venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Uno parece muy templado. Balaam se templó en la palabra del Señor y no los va a recibir. Mentira, mira lo que sigue diciendo. Os ruego por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te digo. Eso es lo que en teología los hermanos han dicho, la voluntad permisiva de Dios. Hay una cosa que es la voluntad perfecta de Dios, lo que Él quiere, pero también hay algo que es la voluntad que Dios permite que sus siervos ejerzan el libre albedrío. Muchos diríamos, pero hermanos, si son hombres de Dios, si son siervos de Dios, ¿por qué el Señor no coge la vara y los corrige y los vuelve al camino? ¿Por qué? Porque el Señor da libre albedrío. Pero miren, hermanos, hay algo que la palabra dice, antes de los últimos tiempos viene la apostasía, ¿sí? Y después viene el anticristo. ¿Saben por qué viene el anticristo después de la apostasía? Porque el anticristo va a ser el instrumento que Dios va a usar para destruir todo lo que no es verdadero. Todo lo que los cristianos hoy en día están construyendo y no se conforma a la palabra de Dios, Dios lo va a destruir, hermano. Y así como usó a Babilonia para tratar con Israel, va a usar al anticristo y el último gran imperio mundial para tratar la necedad de los cristianos. Hermano, salones inmensos que están construyendo en nombre de Dios, ¿quién los va a poseer? Riquezas. ¿Quién va a coger ahí pastores que salen de la reunión y llevan 2 camionetas atrás y 2 camionetas delante de puros guardaespaldas? ¿Qué les va a quedar a eso cuando el anticristo comience a levantarse contra todo lo que es Dios? Biblias, libros, CDs, música, internet, iglesias, congregaciones, todo lo que vuela a Dios, él va a ser objeto del odio de Satanás. A menos que se alíen con la religión ecuménica que va a surgir en los últimos tiempos. Entonces, antes de que el Señor juzgue al anticristo, a través de las 7 trompetas y las 7 trazas, el Señor va a usar al imperio del inicuo para emblanquecer a sus siervos, limpiarlos, ¿sí? Porque dice Pedro, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Porque todo lo que, mira lo que hizo el profeta creía que se podía ir por el lucro y maldecir al pueblo de Dios y apostatar y profanar su ministerio. Miren, este profeta, como lo decíamos ahorita, era como una mujerzuela, una ramera. ¿Qué es una mujer ramera? Una mujer ramera es aquella que no le es fiel a su esposo, sino que se vende por dinero, ¿sí? Una mujer ramera no lo hace gratis. Seguramente si ellos no le hubieran ofrecido dinero al profeta, no hubiera ido.
Hoy los pastores viajan a predicar según lo que cobren, si les pagan. ¿Sí? Y yo he escuchado de varios lugares que dicen así, hermano, la campaña evangelista vale tantos millones y vale tanto con milagros. Como si estuvieran vendiendo un pantalón con camiseta. Y si no van, si no les dan ese dinero. ¿Dónde están esos hombres que aman al pueblo del Señor y sirven al pueblo del Señor, no buscando lo que el pueblo les puede dar? Como Pablo, ¿sí? Ni oro, ni plata, ni ropa. Hoy en estos días escuchaba una que decía, miren, la ofrenda acá es, no importa si no hay dinero, recibimos lotes, recibimos carros, recibimos joyas, lo que ustedes tengan para dar, se recibe. No tiene dinero, haga una promesa. O sea, se compromete la próxima semana a traer tanto. Una hermana hizo una promesa. Muestran ahí en el video. Pero la hermana no escribe la dirección y el teléfono. Entonces, esto no es una promesa real. Ponga su dirección, su cédula, su teléfono para que se pueda hablar con usted. ¡Ah! Imagínate el robo, hermano. El camino de Balaam. Apostasía, hermano. Señal de los últimos tiempos. Mira lo que dice. ¿Qué pasó? Ahí viene el juicio de Dios. Porque ustedes creen que Dios permite esas cosas así nomás, hermano. Entonces así Balaam se levantó por la mañana, enarbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se incendió porque él iba. Ahí nos damos cuenta que no era la voluntad del Señor. Que él iba por el propio deseo de su corazón. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre un asna y con él 2 criados suyos. Entonces miren, hermano, estamos viendo al profeta puesto por Dios, que cuando él se va por el lucro, se hace inmediatamente, ¿qué? Enemigo de Dios. Ajá. Y está, ¿qué? Contra el Señor. Y la ira del Señor está pronta a ser derramada sobre sus siervos. Y dice: y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino. Mira que el hombre en su codicia, hermano, pierde toda visión espiritual. Tú puedes, mire, hay personas, yo escuchaba en estos días, hermano, una predicación de Marcos Wick hace como 20 años, 25 años. Tú dirás, todo lo que él denunciaba es todo lo que él ha caído ahora. Y en ese momento ese hombre hablaba con visión, y ahora tú lo escuchas hablar, hermano. Perdieron toda la visión. Lo poco que tenía, porque el Señor dice que al que le es fiel en lo poco, le da lo mucho. Pero al que no, ¿qué hace? Aún lo poco, hermano, que tiene, ¿qué? Se le es quitado. ¿Cómo puede ser que un burro tenga mucho más visión espiritual que un profeta? ¿Cuántas personas que ni siquiera nacidas de nuevo razonan y llegan y dicen, pero es que estos cristianos se han vuelto unos ladrones? Personas que no han nacido de nuevo, personas que claramente al ver lo que se está haciendo en el nombre de Dios, saben que es que una profanación, hermano. Tal vez nosotros no seamos nada, tal vez nosotros no tengamos ningún nombre, tal vez nosotros seamos los burros que tenemos la responsabilidad de decirle a Balaam, está apostatando, está manchando el ministerio que el Señor le dio. ¿Sí? Tal vez seamos para eso. El burro que le dice al otro, oiga, quite la mirada a las riquezas. Miren, yo me encontré un familiar que me decía así: llevo 3 años trabajando con un grupo de familia, con grupos de familia, como con 500 personas. Y como me tocó este sector, usted no sabe la lucha tan terrible que es quitarle la mentalidad de pobre a ellos. El ministerio era quitarle la mentalidad de pobre, como si ser pobre fuera pecado. Dice Santiago, hacéis acepción de personas. Al rico le das un buen puesto, al pobre lo dejas por allá afuera. Y no sabéis que Dios ha escogido a los pobres para hacerlos ricos en la fe.
¿Sí? No, pero hoy luchan para quitarle la mentalidad de pobres a los creyentes. Y hermano, hay personas que no tienen la culpa de haber nacido con escasez en su familia. Tal vez no pudieron estudiar, no tienen una profesión y tienen sueldos humildes, trabajos humildes. Dios no condena a una persona por eso. ¿Sí? Porque esa fue la condición con la que Él llegó al Señor. Otros tienen el privilegio de nacer en familias con dinero, todo, carrera, carros, casas, se lo dan todo. Como si ningún esfuerzo. Pero de esos son pocos los que se salvan. Y es una obra del Señor a veces. Ay, Señor Jesucristo. Entonces si es lo contrario del Evangelio, eso es apostasía, hermanos. Mira lo que pasó más adelante, dice: pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Así, hermano, así va a comenzar a suceder en los últimos tiempos. Dios va a comenzar a apretar y apretar y apretar y apretar para que el cristianismo vuelva a la verdad del camino. Amén. Uy, hermano, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero las cosas que se le vienen al pueblo cristiano, los verdaderos hijos de Dios, van a ser vueltos por Dios mismos al camino estrecho. Camino que hace mucho tiempo por muchos se abandonó, pero es el camino que lleva a la vida eterna, Amén. a la verdad, a la gloria de Dios mismo. Por eso dice Daniel: muchos serán encarcelados, sufrirán despojos. ¿Por qué? Porque aún hay tiempo para que sean emblanquecidos. Ay, gracias, Señor. O sea, el Señor, esa levadura, esa superficialidad va a ser quitada. Y el instrumento va a ser el imperio del anticristo. Nuevo gobierno mundial va a meterse, hermanos, y oprimir al pueblo cristiano de la manera que no lo ha visto la iglesia, dijo el Señor. Y dice, ¿sí? Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared. El asna tuvo ¿qué? Temor, hermano. Y apretó contra la pared el pie de Balaán. Y él volvió a azotarla. O sea, estaba en, ¿cómo lo podemos decir? Estaba entregado, y enceguecido, como cuando una persona, ¿ustedes han visto que con una pelea, cuando una persona se llena tanto de odio que no hay quien la coja? Así estaba el corazón de este hombre por la codicia. No había quien lo detuviera. Y eso hallaba un problema y trataba de solucionarlo. Pero mira lo que dice. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí? Cuando las cosas se estrechan, hermano, que usted no puede coger para ningún lado, ahí es donde se manifiesta quién es verdadero. Nosotros tenemos el testimonio de la iglesia subterránea en lo que fue la cortina de hierro en Rusia, hermanos. Todos esos países, miren, hermanos, allá no había lugar para la tibieza. Allá los verdaderos pastores ya no lo hacían por un sueldo, ya no lo hacían por un nombre, sino que lo hacían por amor al Señor secretamente. Los apóstatas fácilmente se vendieron al gobierno y no predicaban lo que decía la palabra, sino lo que decía el gobierno. Pero que ahí se vio, miren, hermanos, ahí una hermana tuvo una visión hace poco. Y así resumiendo la visión decía: en los últimos tiempos nosotros vamos a ver cómo multitudes de cristianos se van a escandalizar. Pero la verdad era que no eran cristianos, habían sido llevados con otra intención, y cuando vino la prueba que va a venir sobre el pueblo cristiano, muchos que se van a escandalizar. Y van a decir: pero es que a mí me prometieron riqueza, a mí me prometieron prosperidad, me prometieron esto, y mire, persecución, escasez. Porque cuando comiencen a decirte: bueno, tú eres cristiano, entonces si no renuncias a tu fe, tus hijos no van al colegio. No hay médico para ti, no hay transporte para ti, no hay salud para ti. O renuncias a tu fe o vas a la cárcel. ¿Dónde quedó tu prosperidad? En Eritrea, hermanos, yo puse un video ayer en la página. Hermanos que por no negar al Señor son echados en containers, sin comida, sin bebida. Esos containers a la luz del día, hermanos, sienten por dentro que se están cocinando. Y en la noche sienten que se están congelando. ¿Por qué? Porque no niegan el nombre del Señor.
Eso es que Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente. En Occidente tenemos la Odisea, la iglesia que sacó al Señor por amor a sus riquezas. ¿Sí? Y esa es la apostasía de los últimos tiempos. Estamos viendo cómo los hombres se desviaron y tomaron ese camino, ¿cierto? Entonces, mira lo que pasó. El 27, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al asna: porque te has burlado de mí. Mira la necedad. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Uy. Y el asna dijo a Balaán: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán. Ay, el Señor haga eso con sus siervos, hermanos. Con todos aquellos que se han desviado. Que el Señor les abra los ojos. Que el Señor les muestre el camino que se han desviado. Y dice: y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Eso ¿qué quería decir, hermano? Que lo iba a matar. O sea, que la había sacado para usarla. Porque ese es el juicio al apóstata. Una persona que menosprecia a su Señor y ama más el dinero y la riqueza de este mundo que su Señor mismo, no merece más que morir, hermano. Porque tuvo el gran privilegio de servirle al Señor de señores y vendió y prostituyó su ministerio. ¿Por qué? Por las migajas que Satanás le ofrece a las personas, que son las riquezas de este mundo, que son engañosas y vanas, dijo el Señor y dijo Pablo en otro lugar, vanas. Entonces ahí el Señor le dice: bueno, yo lo voy a dejar ir, pero va a hablar lo que yo digo, ¿sí? Pero aún así, hermano, Balaán fue el gran ejemplo del profeta que profetiza por amor al dinero, apostatando su ministerio. Otro ejemplo, hermano, Hechos. Este fue uno de los grandes asuntos por los cuales la reforma, hermano, tuvo tanto valor en los tiempos, en medio de los hombres de Dios. Porque los hombres se aburrieron, hermano, de que la iglesia oficial vendiera todo. ¿Quieres ser salvo? Se te vende una indulgencia. ¿Quieres sacar a tu hija del purgatorio, a tu abuela del purgatorio? Se te vende una indulgencia. Todo era que vendió. ¿Te quieres bautizar? Se te cobra por el bautismo. ¿Te quieres casar? Se te cobra por el matrimonio. Todo lo cobraban. Todo era un negocio. Todo era un lucro, hermano. Por eso muchos de los grandes reformadores se levantaron y denunciaron la apostasía del catolicismo romano. Y mira que todo comenzó en un hombre. Aquí vemos el fundador de Enlace. Hechos capítulo 8, hermano. Pedro no lo recibió y ese se fue y fundó Enlace. Hechos capítulo 8. Mira lo que pasó en Samaria, hermano. Hechos capítulo 8. Felipe fue y predicó a Samaria, ¿sí? ¿Conocen el contexto? La gente se convirtió, mandaron llamar a los apóstoles. Entre los que se habían convertido, la Biblia deja eso como en duda, hermano. Había un mago que al ver lo que Felipe y los apóstoles hacían estaba impresionado, hermano, ¿sí? Porque generalmente los magos hacen su magia pero engañan. Este comenzó a ver que estos sí hacían cosas de verdad, hermano. Mira lo que sucedió y dice en el 13: también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Qué cosa, ¿no? Un creyente bautizado y que andaba con uno de los apóstoles del Señor, uno de los evangelistas del Señor. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, mira esta frase, les ofreció dinero, diciendo, mira, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces mira que Simón, al ver la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, él quiso ¿qué? Pagar por las cosas de Dios. ¿Qué le había dicho el Señor a sus apóstoles, hermano? Miren, todo lo que yo les digo, póngales derechos de autor y copien derechos de autor para la gente. ¿Qué les había dicho el Señor a los apóstoles? De gracia recibiste, de gracia da. Miren, hermano, la apostasía es coger la palabra del Señor y venderla. La apostasía, miren, cuando tú coges tu Biblia, ¿sabes qué hace hoy las sociedades bíblicas? Dice, está prohibido reproducir cualquier porción grande o pequeña de este libro. Se adueñaron de la palabra de Dios. Se adueñaron de las canciones que Dios da por el Espíritu Santo. Se adueñaron de la obra del Espíritu Santo y hoy cobran. El Señor quiere hacer un milagro en tu familia, pero tienes que sembrar. ¿Qué le están diciendo en pocas palabras? Que tiene que pagar por la bendición. Ese es el pecado de Simón, el pecado de la simonía. Pagar por los dones de Dios. Mira que los apóstoles habían dicho, de gracia recibiste, de gracia. ¿Cómo se atreve Simón? Hoy en día son los apóstoles los que cobran. ¿Sí? Está bien que digamos tú vayas a hacer un evento cristiano, entonces tú se alquiló un salón y te van a dar una comida, pero entonces tú pagas lo que vale el alquiler del salón y hasta la comida. Pero pagar por ir a escuchar la palabra del Señor, pagar por ir a escuchar, adorar al Señor, hermano, eso es lo de balada. ¿Por qué? Porque el cantante ya no canta para el Señor, sino para quién está cantando, hermanos, para los que están pagando la entrada. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver otro asunto en otro pasaje en la palabra. Mira lo que le dice Pedro a este Simón. Le dijo, Simón está equivocado, esto solo pasa en enlace. Le dijo, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este había recibido el evangelio de esos predicadores. Televangelistas, hermano. Ustedes vieran lo que pasó con los televangelistas en Estados Unidos, hermano. Se levantaron, se enriquecieron, hermano. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Los destapó. Unos homosexuales, otros en fornicación, otros tergiversando fondos. Uno mantenía a su amante con las ofrendas que la gente le daba para que él orara por ellos. Los destapó, hermano. Hay videos, yo tengo documentales como el Señor los destapó. Drogas, prostitución. Ustedes no se imaginan en qué cayeron estos hombres. ¿Por qué? Porque cuando Balaán se entrega por el lucro, el Señor levanta su juicio. ¿Sí? Miren, hay lugares en Estados Unidos que te dicen, queremos orar por ti. Manda un mensaje de texto y vamos a orar por ti. Pero el mensaje de texto no es gratuito, sino tú mandas y te cobran 2,000, 3,000 pesos, algo. Pero imagínate 100 mensajes de texto, 200 mensajes de texto. Un hermano acá en Bogotá era el encargado de recoger y sacar el dinero, las ofrendas de un lugar, hermano. ¿Saben qué hacía? Los hermanos le dan el sobre. Entonces tú coges y metes la plata en el sobre y pones tu petición para que oren por tu petición. Decía el hermano que ellos, como eran tantos sobres, cogían la plata, la sacaban y los sobres a la basura. No leían ningún sobre, ni oraban ni nada. A ellos les interesaba ¿qué? El dinero. Hace poco me dijo un hermano, es increíble que en la congregación donde yo voy, hay pobres, hermano, y hacen una conferencia donde se alcanzan en un fin de semana se alcanzan a recoger 5,000 millones de pesos. Y no hay una ofrenda para el santo pobre.
¿Para quién es eso? Para que el pastor viva en Miami, tenga avión, viaje en los mejores hoteles, sus hijos anden en los autos de colección. Eso es contrario al evangelio, eso es apostasía, hermanos. Mira lo que le dice: no tienes parte ni suerte en este asunto. Cuando una persona comienza a amar el dinero, a ofrecer el dinero o a recibir dinero por las cosas del Señor, ¿sabe qué hace el Señor? Se hace a un lado y los deja en su locura. Por eso se caen en tantas necedades, hermanos. ¿Sí? Y dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizá, miren, a Balaam no le fue perdonado el asunto, hermanos. Ustedes encuentran en el Nuevo Testamento que Balaam es el ejemplo del profeta apóstata. Siempre que se habla de apostasía, de falsedad, está Balaam, Pedro y Judas. ¿Sí han leído las epístolas? Como Coré, ¿sí? Como Caín. Hombres que fueron, ¿qué? Ejemplo de maldad. Qué cosas, ¿no? Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Me faltó decir: y les ofrezco algo. Otro ejemplo, hermano, ya hemos visto dos. Otro ejemplo de apostasía. Volvamos ahí al Antiguo Testamento, Daniel. Mira que acá la apostasía la hicieron unos impíos, pero es lo que hoy en día estamos viendo que se está haciendo en el cristianismo. Daniel capítulo 5. Siempre viene el juicio del Señor. Balaam apostató, vino el juicio, ¿cierto? Inmediatamente en el camino. Simón apostató, inmediatamente vino el juicio de Pedro a través de sus palabras, ¿sí? Y lo mismo aquí pasa en Daniel capítulo 5. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos, y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Mira ahora el asunto. El asunto es que estamos ¿dónde? Babilonia. Babilonia, que es figura de qué, hermano? Del mundo. ¿Sí? Entonces, mira, lo trasladamos a la época de hoy. El rey del mundo, ¿qué hace? Manda a traer los vasos consagrados para Dios, para su deleite. Entonces, un ejemplo así. Tú pones en Facebook: ¡qué cosa gloriosa! Este hermano con un talento para cantar se fue al reality y cantó la canción en el reality y todo el mundo lo aplaudió y se gozaba. ¿Para quién es el talento? ¿Para quién fue ese talento? ¿Para quién es el vaso de honra? Para la casa de Dios. Pero no, hoy llevamos los vasos al mundo, para deleite del mundo. Eso es lo que pasó acá, ¿no? Muy parecido, ¿cierto? El problema es que acá los trajo Babilonia, el mismo rey. El problema es que en nuestros tiempos los cristianos hoy corren al mundo queriendo darse a conocer. ¿Sí? ¡Ay! Un niño cantando canciones cristianas en el reality. ¡Gloria a Dios! Miren, por eso es que pasa esto. Ustedes conocen el caso de Katy Perry, sí. Una cantante muy famosa. Comenzó cantando en una iglesia cristiana, grabando CDs cristianos. Hoy es una de las cantantes que canta directamente al homosexualismo, lesbianismo. ¿Saben que el papá de ella es un pastor y dice: mi hija es la hija del diablo por lo que está cantando? ¿Por qué? Se coge un vaso y se lleva para el diablo, se lleva para la casa de Babilonia, para el deleite del faraón, del rey de Babilonia y sus secuaces. Porque hoy esta palabra es desconocida para la gran mayoría de los cristianos. Santidad. ¿Saben qué es santidad? Apartado para Dios mismo. Mire, usted tiene un don, un talento, algo que el Señor le ha dado.
no lo prostituya, eso es para el Señor. Eso es para el Señor. Hoy en día los músicos, los ministros, los compositores de alabanza, eso no es para ir ciudad a ciudad deleitando al mundo, hermano. Eso es para el Señor y para la casa del Señor. Sacar los vasos de la casa del Señor para afuera, eso es ¿qué? Profanación, hermano. Miren, lo único que sale de la casa del Señor para afuera, para el mundo, es la predicación del Evangelio. Es lo único, hermanos. ¿Sí? Los dones, los talentos, las cosas del Señor son para la iglesia. Es tanto así que, mire, Pablo dice, es bueno hacer bien. ¿Sí? O sea, si usted tiene la capacidad de hacerle bien a los hermanos, de hacer bien hasta económicamente, hágalo. Pero primeramente a los de la casa. O sea, a los de la casa del Señor. ¿Sí? Es lo que hoy en día se hace. Hoy vemos cantantes entregándole el Grammy, hermano, a un cantante del mundo que canta directamente a la sexualidad, a la violencia, a las drogas. ¿Y sabe qué dice? Es que el Señor me envió allá. ¿Y sí? ¿Por qué? No, pues se acabó la ceremonia y se me acercó y me dijo que si orara por él. Que es que estaba como deprimido. Pues ¿cómo no va a estar deprimido si le canta el pecado, a la inmundicia y recibe el pago de qué? De lo que él hace. Entonces él va y dice, no, el Señor me puso acá para que ore por él. Señor, bendícele su música. No importa que su música destruya la mente de nuestras niñas y yo no les llame mujeres, doncellas, sino les llame rameras. Porque así les llaman en ese tipo de música a las mujeres. Las bish. ¿Sí han escuchado ese lenguaje? No, bendícelo para que los jóvenes, todos los que escuchan esa música, salgan con el impulso a drogarse y a matarse los unos a los otros. Porque de eso habla la música del cantante. Bendícelo, Señor, para que destruya nuestra juventud con la música basura que sale de su boca. ¿Tú crees que la oración es para eso, hermanos? Eso es profanar algo santo. Lo que hicieron estos. ¿Y sabes qué? Apareció una mano en la pared. Siempre después de la apostasía, de que se profana algo santo, hermano, viene el juicio de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Y dice en el 4, bebieron vino, pero ¿con qué vasos? Con los vasos de oro y de plata de la casa del Señor. Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Miren esa frase, hermanos. Delante del candelero. Porque el candelero aún debe haber luz. Y hermano, ¿saben dónde es? Miren la imagen. El candelero y la mano escribiendo. Nosotros somos llamados, hermano, a hablar lo que Dios dice y a juzgar lo que Dios juzga. Porque ¿quién sino donde está la luz de Cristo se deben hablar estas cosas, aunque sean desagradables? ¿Sí? Ahí en el candelero. Y dice, sobre lo alcado de la pared del palacio. Y el rey veía la mano que escribía. O sea, él vio, fue algo sobrenatural, hermano. Hermano, el rey pagano lo vio, pero es que hoy en día tenemos es al pueblo cristiano haciendo lo que hizo este hombre. Y mire más adelante, mandaron a llamar a todo el mundo y nadie sabía la interpretación. Entonces llamaron a Daniel, ¿sí? En el 13, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Jehová que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí astrólogos, bueno, y nadie ha podido. Mira lo que le dice ahí más adelante en el 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme tu interpretación. Este era hermano de Simón. Eran socios en el negocio de ese canal ese. Serás vestido de púrpura y de un collar de oro. Llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Imagínate, si tú Daniel le interpretas esto.
Ustedes no se imaginan la cantidad de predicadores que invitan, digamos, en Estados Unidos. Hay un problema, invitan al predicador a orar por el presidente, a presidir una reunión, pero eso no es gratis. Mira lo que dice Daniel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: estos sí eran verdaderos profetas, hermano. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Mira, si ves el corazón como el de Pablo. No he codiciado oro, no he codiciado. Una vez, y no lo alcanzamos a leer, llamaron a Eliseo, Naamán, ¿sí? Aquel hombre que era leproso. Entonces lo llamando la madre y le dijo, le mandó el carro, la limusina a la casa de Eliseo. Y Eliseo le dijo, dígale que se bañe en el río 3 veces y así desquitado. De nosotros, hermanos, solo por fanfarronear nos vamos en el carro. Ven, oro por ti y yo te paso por el agua. No, Eliseo, ¿qué hizo? No, que sí. ¿Yo qué tengo que ir a hacer por allá? ¿Sí? Pero al hombre le gusta. Sí, Señor. Entonces Eliseo ni siquiera fue y el hombre hizo caso. Tú fue sanado. Le mandó los siervos con dádivas. Y Eliseo dijo, no, quédate, yo no recibo nada de eso. Quédate con eso. Cuando se iban devolviendo nada más, ¿sabes qué? Eliseo tenía un siervo, Giezi. Y Giezi fue detrás del hombre. Que mi jefe te manda a decir que llegaron 2 profetas, a ver si nos regalas algo de plata y vestidos. El hombre agradecido le dio. Cuando Giezi llega, lo había hecho al oculto, secreto, ¿no? Eliseo le dijo, es tiempo de recoger, es tiempo de obtener plata, es tiempo de esto. Y Giezi dice, la lepra que se le quitó a Naamán caerá sobre ti. Inmediatamente, Broto. leproso. ¿Por qué? Porque quiso sacar lucro de las cosas de Dios. Apóstato. Y la lepra no es solo la cuestión de la enfermedad, hermano. Cuando el hombre se aparta de Dios, hermano, comienza a caer en cosas necias, a hablar necedades. La enseñanza se pervierte, la visión es cortada. ¿Sí? Terminan como estos hombres diciendo que nosotros somos dioses. ¿Sí? Terminan diciendo somos Cristos. Terminan diciendo una cantidad de barbaridad. ¿Por qué? Porque el Señor deja a la locura del profeta cuando él se aparta del camino. Mira lo que le dijo Daniel. Mira la interpretación. Y dice, comienza a hablarle primero de su papá, ¿sí? Su papá se enorgulleció y quedó como una bestia. Y usted viéndolo, no se arrepintió ni tuvo temor de Dios. Eso le está diciendo al hijo. Y tu hijo, Belsasar, en el 22, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Hay cosas que cuando tú las lees en la palabra y sabes qué le pasó a esos hombres, tú debes temer, hermano. Porque ¿quién está en pie? ¿Sí? Esto que estamos leyendo, que caracteriza los últimos tiempos, si algo nos debe llevar a tener es ¿qué? Temor. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. Eso era una orgía terrible, hermano. Una fiesta esa de lo peor. Y ahí estaban los vasos de Dios. Qué cosa, ¿no? Bebiste vino en ellos, además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, tú has profanado lo santo y ahora yo me voy contra lo que tú eres y has hecho. Miren, hermano, eso es lo que Pablo decía, que algunos cuando el Señor venga en la glorificación sufrirán ¿qué? Pérdida. Todo lo que hicieron será ¿qué? Pasado por el fuego.
Nosotros creemos que porque hoy las personas hacen grandes cosas es de Dios. No se engañen, hermano. Todo eso algún día va a ser pasado por prueba de calidad. Miren, los cristianos dicen, tenemos el templo más grande, Dios nos ha bendecido. Y la oración al fuerte del Espíritu Santo acaba de ser una réplica casi exacta del templo de Salomón, que costó millones de dólares. ¿Quiénes son más santos entonces? ¿Los de la oración porque construyeron un templo más grande? Si construir templos lo hizo hasta Herodes, que era un hombre de lo peor, hermano. Ese fue el que les construyó el templo en los tiempos del Señor Jesús. De lo peor, mataba a sus hijos, mataba a sus esposas. ¿Sí? ¿Sí conocen la historia de Herodes? Un hombre terrible. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Falto. O sea, Dios pesa, hermano. Todo, el corazón, las intenciones, la manera que se hacen las cosas. Y cuando la balanza sale en desfase, hermano, viene el juicio. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso es lo que el Señor le dice a algunos creyentes. Al que tiene aún lo que tiene, le será quitado. Imagínate lo terrible. Hay personas que tú ves, hablas con ellos y no perdieron la visión, pero aún lo que quedaba se les va a quitar. O sea que va a haber personas más ignorantes y más, si lo podemos decir, con menos conocimiento el día del juicio del Señor, de lo que vemos ahora. Y dice, entonces Pérez, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Y esto es lo que dice Eliseo, es tiempo de recoger, si venía el juicio para Babilonia. Esa vestidura de Daniel no le duró ni 3 horas, hermano, porque esa misma noche vino el juicio. O sea, a veces de qué sirve tener ciertas cosas cuando el juicio de Dios viene. Hermano, y si hay algo que esta generación está viendo son las señales cumplirse. El juicio viene y comienza por la casa. Señor nos prepare para ser de aquellos hombres que han de ser fieles en estos tiempos y nos ayude, hermanos, a huir y abrirle los ojos a aquellos que han caído en el error de Balaam y han apostatado en su camino. Señor nos ayude, hermanos. Una de las señales de los últimos tiempos, la apostasía, ¿sí? Por el amor al dinero, la cual muchos se extraviaron. Señor, tenga misericordia de nosotros. Un día un hermano dijo, una de las maneras en las que Dios conserva su testimonio, hermano, es guardándolo en la sencillez. A veces nosotros quisiéramos cosas grandes, pero la sencillez guarda la pureza de las cosas de Dios. ¿Quién pensaría? Señor, nos ayude a ser fieles en lo poco y en lo sencillo que es, con un corazón libre. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y de y el tiempo que nosotros vivimos. Claramente vemos por todos lados, Señor, cómo tu palabra se está cumpliendo, Señor. Señales, profecías, las escrituras cada vez, Señor, son más claras, Señor, por medio del cumplimiento, Señor. Te pedimos que nos guardes, Señor. Guárdanos como la niña de tus ojos, Señor, como aquella iglesia que tú le dices que la vas a guardar de la hora de prueba que ha de venir, Señor. Apártanos y guárdanos para ti. Que todas estas cosas que estamos viendo por tu palabra y escuchando produzcan en nosotros temor, Señor. Que no seamos como este rey Belsasar, Señor, que profanó con lo tuyo, Señor, porque ignoró tu trabajo aún con su padre, Señor. Que no seamos como el profeta, Señor, que pesó más en su corazón la ganancia deshonesta, Señor. Que no seamos como Simón, Señor. Guárdanos, Señor, porque tú sabes que naturalmente, Señor, aún en nuestra necesidad, Señor, podemos caer en el error, Señor. Aún por en la prueba, Señor, podemos apartarnos, Señor.
Guárdanos, danos un corazón limpio, sabio para conducirnos en estos tiempos, Señor. Que podamos ser como aquellos hombres que conocían las señales y sabían qué cosas debían hacer. Muéstranos qué cosa debemos hacer en estos tiempos, Señor. Muéstranos cómo andar, cómo conducirnos en tu casa, Señor. Guárdanos de ser profanos, apóstatas, Señor, necios, Señor. Encamínanos por el camino estrecho, Señor Jesús. Háblanos, aún tú puedes usar burros para hablarnos, Señor. Tú puedes usar profetas, lo que tú quieras. Levanta hombres, Señor, que anuncien tu testimonio, Señor, que hablen de tu verdad, aún de tus juicios, que nos adviertan, Señor. Danos sueños, danos visiones, pero conforme a la obra de tus manos en este tiempo, Señor. Adviértenos y prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor, como una novia ataviada para el encuentro contigo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.